El Departamento de Comunicaciones presenta el repaso de la lección. Saludo cordial a todos nuestros amigos y hermanos que se unen para el repaso de la lección. Esta semana hemos sido invitados como familia pastoral Mosquera Artunduaga. Mi nombre es Aleida. Esperamos compartir con ustedes la lección número 4, titulada El pecado en la iglesia. Les invito por favor a inclinar su cabeza muy reverente ahí donde nos encontremos. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, creador del cielo y la tierra, para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Padre celestial, te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que hables a través de tus hijos, Señor, y prepare los corazones de aquellos que están escuchando y que escucharán este repaso de la lección. Gracias, Señor, por usarnos. En el nombre de Jesús pedimos tu presencia. Amén. Amén. Muy bien, saludo cordial, ya mi esposa lo hizo. Mi nombre es José Misael Mosquera, pastor de la Iglesia Adventista. La lección de esta semana, del tercer trimestre, de las cartas de Pablo a los Corintios, que estamos estudiando esta lección, ha titulado El pecado en la iglesia. Nos hemos aprendido el versículo para memorizar, que normalmente lo hacemos como familia pastoral, como familia. Normalmente estudiamos y nos aprendemos el versículo. Voy a pedirle a mi esposa que lo diga, pues ella lo repasó. Ok, el versículo se encuentra en 1 Corintios 6, 19 y 20. De hecho, son dos versículos. Inicia: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Porque habéis sido comprado con sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien, gracias. Primera de Corintios nos recuerda a nosotros en el capítulo número 6, versículo número 19 y 20, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Y por esa razón, el apóstol, en esta lección número 4, el apóstol, recuerden que viene en las lecciones anteriores, el apóstol viene hablando acerca de el capítulo número 1 hasta el 4, de asuntos que estaban ocurriendo en la iglesia, divisiones y demás, pero ahorita el apóstol le escribe a la iglesia de Corinto inmediatamente a esta situación, que tenían problemas tal cual, problemas tan reales tal cual la iglesia hoy. Y el tema que nos compete tratar, ya lo hemos mencionado, el pecado en la iglesia. Y este hace daño al ser humano y a la iglesia, porque es lo peor que le ha pasado a la humanidad, ya que causa dolor, causa enfermedad, causa separación y muerte. Es el causante de todo lo malo en este mundo. Sabemos que la ciudad de Corinto era una ciudad famosa por su libertinaje sexual. Era muy normal que esta cultura o en esta cultura se admitieran prácticas viciadas sexualmente o prácticas de libertinaje, pues en sus servicios a sus deidades, los corintios adoraban, y en esas adoraciones practicaban, tenían prácticas sexuales, y esa cultura estaba también queriéndola introducir a la iglesia. Es necesario que nosotros como seres humanos tengamos presente que pareciera que fuéramos como una esponja. Sí, ¿por qué lo menciona de esta forma? Nuestro cuerpo, que tiene los sentidos, los 5 sentidos, donde quiera nos encontremos, absorbe toda la información que le rodea, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea el tacto, lo que toquemos.
y se va guardando información inconscientemente en nuestra cabeza, en nuestra mente. Si esos lugares son repetitivos, a largo plazo podemos actuar o hablar de toda esa información de que hemos guardado. Es posible que nos sorprendamos en decir algunas palabras o que sale de nuestra boca alguna música o dependiendo de lo que ha recopilado la mente, se va a actuar así. Entonces, por eso se menciona una esponja, porque todo lo vamos absorbiendo. Y cuán cuidadoso es cuidar nuestro cuerpo, cuidar las avenidas del alma. Ok, muchas gracias. En medio de esto miramos entonces que esa es precisamente la razón por la que somos tan vulnerables a las influencias de todo lo malo que nos rodea. Así es. Bien sean palabras oeces, bien sean músicas imágenes que nosotros pasamos y escuchamos, o imágenes, lo que visualizamos. Y bien dijiste, precisamente cuidar nuestras avenidas. Esa es la razón por la cual somos tan vulnerables. En la iglesia de Corinto, este principio es común. Pablo está terminando de resolver el problema de las divisiones en la iglesia. Problemas internos. Una iglesia tan natural, porque tenía seres humanos, y donde hay seres humanos hay falla. Así que 1 Corintios, el capítulo número 1 hasta el capítulo número 4, Pablo se ha detenido a hablar de algunas lecciones que hay que aprender en medio de esta realidad. Cuando nosotros miramos esta realidad, miramos que Pablo ahora de inmediato pasa de dejar esta situación de divisiones internas. El uno dice yo soy de este, el de allá de... Bueno, y hay sectarismo, ¿no? Pero ahora Pablo pasa de inmediato a cuestiones relacionadas con ¿qué cosa? Con la inmoralidad sexual. Pleitos, prostituciones, el matrimonio y la soltería. Y él lo trata ahora en los capítulos, así como mencioné, del capítulo 1 hasta el capítulo número 4. Ahora, estas realidades que se están viviendo, ahora se dan precisamente en los capítulos 5 hasta el 7. Por esa razón, cuando permitimos que el pecado entre a mí como persona, entre a la familia o entre a la iglesia, sin que tomemos medidas, vendrán consecuencias. Sí o sí vendrán consecuencias que causan dificultades o causarán dificultades. Y como ya lo mencioné, a la persona, a la familia, que es la base de la sociedad, o a la iglesia. Es por esa la razón que hoy nosotros vamos a tratar el estudio de esta lección en 4 puntos. 4 puntos muy importantes. El primero, el asombro y orientación del apóstol Pablo ante la disonancia de la fe, la práctica y los escándalos. Como segundo punto, la identidad de la iglesia. Tercero, antídoto contra la inmoralidad sexual. Y por último, matrimonio y soltería. Y empezando con el primer punto, el asombro y orientación del apóstol Pablo ante la disonancia de la fe, la práctica y los escándalos. Bueno, esa disonancia de la fe, la práctica y los escándalos. Ahora el apóstol lo menciona. Yo quiero empezar precisamente mencionando el capítulo número 5 de esta carta, primera carta a los Corintios, capítulo número 5, el versículo número 1 nos dice a nosotros: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se menciona o se nombra entre los gentiles, a tal extremo que algunos tienen la mujer de su padre. Quiero pedirle a mi esposa que siga leyendo los versículos del 1 al 5, del 2 al 5, por favor. Recordemos, 1 Corintios capítulo 5, estamos en el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu,
Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, muchas gracias. Miramos aquí, el apóstol se muestra horrorizado. El apóstol se está mostrando horrorizado. Y es aquí, precisamente, cuando quiero empezar a interactuar contigo, mi apreciado amigo y hermano que estás conectado a estas plataformas virtuales, bien sea YouTube o Facebook, de aquí de la Iglesia Central de Florencia. Y es precisamente donde tú puedes escribir por qué se muestra horrorizado el apóstol Pablo. ¿Qué estudiaste tú o qué sabes al respecto? Pablo se horroriza por el actuar escandaloso y degradante de este hombre y esta mujer. Porque aunque la lesión, Pablo se inclina directamente a este hombre, menciona que fue el hombre que tenía la mujer, una realidad que no se da ni tan siquiera entre los gentiles o personas inconversas. Un caso tan inmoral que el hijo tiene la mujer del padre. La Biblia le llama a este tipo de pecado incesto. De hecho, es una violación flagrante a las escrituras. Estaban tan ciegos que estaban orgullosos de este hecho. Estaban orgullosos de ese pecado. Es una violación. Y en medio de esta realidad, quiero decirles, y la congregación pareciera que estaba pasando por desapercibido, estaba dándose de indiferente ante esta situación, a tal comportamiento que se enorgullecían de esta actitud de estas personas. Pablo, a esta realidad, entonces estaba incómodo, se muestra incómodo, porque sabía que esto traería consecuencias terribles, tanto para la iglesia como para esta familia. De inmediato procede a dar su orientación. Y más que una orientación, el apóstol sencillamente tiene la intención de corregir no solo al hombre inmoral, no solo al hombre que comete este acto incestuoso, sino también a la iglesia por su aparente disonancia entre la fe y la práctica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, una cosa es llamarme cristiano y otra cosa es mi actuar. Y a veces nosotros decimos, pero es que yo no quiero salir enredado, yo no quiero meterme a ese conflicto, a ese problema, yo no quiero ser parte de ese problema. Bueno, no quiere ser parte, pero puede ser parte de la solución. Así que Pablo inmediatamente habla de qué deberían hacer. Pablo nos da la manera o nos orienta de la manera que deberíamos tratar esta situación. Aquí Pablo es claro al mostrar que la actitud indulgente de la iglesia hacia el hombre incestuoso exigía una corrección. ¿Qué dice 1 Corintios 5, 2 y 6? Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 2 y 5. 2 y 6, qué pena. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Muchas gracias. Pablo está cuidando. Si ustedes miran un poco de levadura, ¿sí? Pablo está cuidando, está diciendo, es que la influencia, cuidado con la influencia. Así que él llama inmediatamente a la iglesia a un proceso de disciplina, porque él inmediatamente habla de que hay que hacer una corrección, y eso se llama disciplina eclesiástica. Nota que él dice que se entregue al tal a Satanás. Versículo número 5 lo menciona, que se entregue al tal a Satanás. Bueno, el versículo número 5, el versículo número 6 nos dan a entender esa realidad. Pues este hombre no eligió estar bajo la protección de Dios.
Y es otro momento de interactuar con ustedes, mis queridos hermanos y amigos. ¿Por qué entregarlo a Satanás? Aunque yo acabo de decir, porque él, sus actos, su decisión, con su decisión, decidió sencillamente no estar bajo la protección de Dios. Y por eso quiero decirte, mi querido amigo, el pecado en la iglesia no se resuelve ignorándolo. Tú puedes haber visto un pecado o puedes haber visto a alguien, ha llegado a ti que falló. Y entonces tú no te quieres comprometer, no quieres comprometer tu integridad. Pero si tú callas, estás haciendo parte del pecado, estás siendo cómplice del pecado. Y allí entonces nosotros miramos, ignorarlo no es la manera de resolverlo, callarlo tampoco. Pero tampoco se trata de venir y aplastar al que erró. El apóstol Pablo nos muestra que la disciplina busca un proceso. La disciplina busca siempre restaurar a la persona al cuerpo de Cristo. Y esta se hace con amor. En otras palabras, la disciplina eclesiástica busca hacer al pecador reconocer el sentido común y abandono de su estilo de vida pecaminoso. ¿Qué dices tú de esto, Reina? Importante la palabra disciplinar. En la iglesia la disciplina es redimir, porque si alguien está en pecado, cuando se disciplina la persona llega a ser consciente y llega a sentir arrepentimiento, ¿cierto? Porque hay una disciplina, ¿verdad? O sea, hay una separación de lo que había sido tan normal en la iglesia, ¿sí? Y al hacerse esa disciplina, entonces el propósito con esto es, obviamente, pues esa disciplina se hizo con amor, con las debidas pautas y lo necesario para que esta persona no se sienta atribulada o mal o se vaya y no quiera volver, ¿no? Sino, pues sencillamente se hace con amor. Entonces, disciplinar es redimir. Ok, muchas gracias, muy buen aporte. Aquí nosotros miramos que incluso el tema de la disciplina alcanza su propósito cuando el que erró reconoce que no se le está castigando, que no se le está persiguiendo y que la iglesia no tiene que tomar partidos, sino que la iglesia debe reunirse, que fue el consejo de Pablo, reúnanse en ustedes. Ustedes como iglesia, mi espíritu con ustedes y también clamen a Dios para que Dios dé lo que debe ocurrir. Es más, el apóstol menciona, y lo vamos a mencionar ya en la identidad de la iglesia, pasando al segundo punto, allá el apóstol menciona que al que tal hizo, se le dé a Satanás, ¿cierto? Pero él no lo deja solo allí, sino para que él pueda salvarse finalmente, porque reconoció su falta, reconoció que había fallado. Así que ahora la identidad de la iglesia. Pablo aborda un caso o está abordando un caso de litigio en este momento. Después de tratar una situación de inmoralidad sexual, es interesante mirar que Moisés en su momento, el libro de Deuteronomio capítulo número 22 y versículos 22 al 24 mencionan que Moisés también trató un caso parecido y él da manera de cómo tratar con esta realidad, lo que indica que Pablo está basándose en la Escritura para corregir el pecado. Deuteronomios 22, 22 al 24. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces lo sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Ok, muchas gracias. Un texto muy parecido a este. El Levítico capítulo número 18, versículos 7 al 8, nos dice a nosotros
La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Con relación a esto, hemos hablado en la lección, el punto número 1, que tiene que ver con situaciones que Pablo estaba atendiendo, pero además de eso, tiene que ver ahora que una persona no podía meterse con cualquiera. Es más, este hombre, esa situación incestuosa, o sea, no lo hacen ni los gentiles, no lo hacen ni los inconversos, y ahora este pecado se está viviendo en la iglesia. Quiero decir, entonces, aunque nosotros miramos que hay instituciones establecidas penales, Pablo nos enseña que para tratar los problemas de la iglesia se necesita, antes de ir a buscar esas instituciones, necesitamos primero buscar la dirección de Dios, buscar sabiduría de Dios, lo que hizo Pablo, ¿no? Pablo nos enseña que para tratar los problemas de la iglesia se necesita buscar lo que Dios ha dicho en su palabra. Aunque las instituciones judiciales están, y ellas justo están, y lo menciona él por allá en el libro de Romanos, lo menciona para que nosotros podamos saber que debemos someternos a las autoridades, pero necesitamos entender que como familia, como miembros de iglesia, no podemos estarnos sacando los trapos sucios. Claro que sí. ¿Los trapos sucios se lavan dónde? En el hogar, en la casa. Se lavan en la casa, y estos estaban llevando esto a tribunales, y es el caso aquí donde Pablo ahora habla y le preocupa la identidad de la iglesia. Deberíamos nosotros como cristianos, deberíamos nosotros como miembros de la iglesia cuidar la identidad de nuestra iglesia. Y el caso que Pablo está tratando, aunque no se sabe con certeza de qué se trataba, es posible que fuera un caso civil menor, tal vez la disputa de dos hermanos, o la disputa entre familia por una propiedad o una herencia, o quizás un caso, un problema moral. El disgusto de Pablo con el comportamiento de los miembros de la congregación, de llevar el tema ante el tribunal, ante los tribunales o el tribunal civil, Pablo está ahora molesto, no porque sencillamente dos hermanos lleven la situación allá, porque si se hubiera salido de control, que la iglesia no lo pudiera, bueno, tocaba llevarlo allá. Pero en este caso, el apóstol está hablando de algo. Es que, y mírenlo muy bien, capítulo número 6 de 1 Corintios, versículo número 1, ¿qué dice? El apóstol allí dice: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Si usted revisa el siguiente versículo, habla: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Ahora, ¿qué dice el versículo número 4? El 3. Si pues tenéis pleitos. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ok. Aquí nosotros miramos que Pablo está, y él dice, para avergonzaros, lo digo. Pero el versículo número 6 al 8, me interesan estos versículos. Sino que el hermano con la hermana pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Porque, aunque te corto allí ya el apóstol está diciendo, ya esto es una falta, que dos hermanos, dos miembros de iglesia, dos familiares estén peleando. Es correcto. Ya eso es una falta que él está tratando. Por favor, continúa. Un escándalo, ¿verdad? Así que, por cierto, ella es una falta entre vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Ok, muchas gracias. Es preferible que nosotros suframos el agravio
a causa de que alguien quiso, bueno, pasó por encima de mí, me ofendió, bueno, abusó de mí en otras palabras, que nosotros poner bueno, Escandalizar. a escandalizarnos y a dar mal testimonio, porque estamos hablando del testimonio, estamos hablando de la identidad de la iglesia. Debemos proteger la iglesia. Es posible que en la iglesia tú llegues y no mires nada, pero después puedes descubrir que hay algo que no está bien. Bueno, la manera correcta, dice Mateo 18, que es acercarte a tu hermano y tratar de corregir esa situación. Por favor. Es correcto, claro. Al hacer ese escándalo, no nos están viendo a nosotros mismos, o sea, a la persona, están viendo a la comunidad, a la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros representamos la iglesia porque nos conocen como cristianos. Así, cuán importante es tratar esos casos de manera con la persona indicada, ¿sí? Y si es posible, o sea, traerlo ya pues a un grupo, pues ya de manera ordenada, según los procesos, y no hacer escándalo en la sociedad, pues para no dar mal testimonio y cuidar la identidad de nuestra iglesia. Porque es que lo que nosotros decimos ser, la gente lo está mirando. Así es. Y es necesario que la identidad de la iglesia no se diluya, no mengue, sino que antes crezca y muchos quieran venir a la iglesia. Por eso, por esa razón, es que nosotros debemos ser honestos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos andando? ¿Honesto con quién? Primero con Dios, honesto consigo mismo y también con las personas que nos rodean, es decir, con nuestra iglesia y la cultura o el entorno que estamos viviendo. Allí, el capítulo número 6, 9 y 10, el apóstol nos da a entender esto y se menciona incluso, aquí hay una lista de pecados que para las personas es muy común, pero yo quiero decir que realmente para los miembros de la iglesia no son comunes ni deben ser comunes, hay que erradicarlos. Si todavía hay alguna cosa, recordemos que cuando Cristo nos redimió, nos alcanzó, nos salvó, no es para que nosotros sigamos en la práctica pecaminosa, es para que nosotros abandonemos esa realidad. Ok, 1 Corintios. Y con esta lista, 9. Por cierto, cerramos el punto número 2 y pasamos al número 3. Perfecto. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ok, ahí miramos entonces ese listadito, ¿no? Ninguno de estos van a entrar en el reino de Dios. Y decimos ser cristianos o llevamos tanto tiempo, pero seguimos con la misma práctica. Todavía tenemos tiempo de cambiar nuestro comportamiento, nuestra actitud. Pasamos al punto número 3. ¿Cómo titula? Antídoto contra la inmoralidad sexual. El antídoto. Cuando nosotros hablamos de antídoto, nos corresponde pensar en una persona mordida por una serpiente. Y el antídoto, el caso más real que la Biblia presenta, es cuando Moisés recibe la orientación de Dios allá en el desierto y el pueblo estaba siendo mordido por la serpiente. Y en esta ocasión entonces dice que levante una asta y en ella ponga a una serpiente de bronce. Cuando tu filosofía es errada y la palabra de Dios nos lleva a la dirección correcta y te dice, huye de la fornicación, como lo menciona el apóstol en el capítulo número 6, versículo número 18, y la filosofía de los corintios, por cierto, era que el cuerpo es, ¿para qué cosa? Para el sexo, para el placer. Igual que el estómago es para la comida. Por lo tanto, según ellos, podían usar su cuerpo como quisieran. Porque según ellos, ya la filosofía de los corintios y ahora los miembros de la iglesia que estaban en Corinto, es que Cristo les había hecho libres del pecado. Y al hacerles libres del pecado, vivían ahora como ellos bien les pareciera.
Para ellos el tema era una vez salvo, siempre salvo, y no es así. Pero si miramos el registro bíblico, en el versículo número 12, vamos a encontrar que Pablo responde a esta filosofía que ellos tenían. ¿Cuál era esa filosofía? Ellos pensaban que todo les era permitido, ¿no? ¿Qué dice el texto? Es un texto muy conocido. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ok. Allí entonces el apóstol está abordando el tema. Está haciendo mención a un error de ellos. Está atacando, por así decir, el problema para quitarlo de raíz, el cual era el que, como el evangelio los había liberado, de ahí que podían hacer lo que les parecía. Por esa razón, el argumento, así que como el estómago fue creado para la comida, el cuerpo fue creado para el sexo y el sexo para el cuerpo. Y Pablo responde a esta realidad que no es así. Incluso en el versículo número 10, en el versículo número 13, él lo menciona, pero también allí en el versículo número 13 lo menciona y también en el versículo número 18, ¿no? Pablo responde que esto es una tergiversación de la libertad cristiana, porque la falta de integridad en asuntos sexuales es incompatible con la identidad cristiana. Por lo tanto, es de uso indebido el de la libertad concebida al hombre por medio del evangelio. Y lo dice incluso Romanos capítulo número 8, versículo 2. Esto nos hace ver que fuimos alcanzados y fuimos liberados del pecado, no para seguirlo cometiendo, no para cometerlo más, sino que antes fuimos alcanzados y liberados por Cristo para santidad, para Gloria santificación. Amén. Porque el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué dice el versículo número de Corintios? Que pena, te había sido a Romanos, pero vamos a Corintios. Corintios capítulo número 6, versículo número 13. ¿Qué es lo que dice? Mira que ahí él lo menciona. 6:13. Dice, los alimentos son, ¿qué dice ahí? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, Amén. Aquí el apóstol está abordando de que nuestro cuerpo fue creado para glorificar a Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito del ser humano en esta vida? Glorificar a Dios. Así es. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Glorificar a Dios. Amén. Porque el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es que nosotros pertenecemos a Cristo. Y Amén. al pertenecer a Cristo, quienes nos hace ver que quienes somos debe influir incluso en lo que hacemos. Lo que decimos ser debe influir en lo que hacemos. De ahí que 1 Corintios, el capítulo número 6, versículo número 15 y 16, lo menciona. Y aquí cerramos el punto número 3 y vamos a pasar al punto número 4 y ya vamos llegando a la conclusión de nuestro estudio en esta hora. 1 Corintios 6, 15 y 16 nos recuerda allí a nosotros, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque es un cuerpo con ella, porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, versículo número 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, la manera precisa y la manera más real para huir de la inmoralidad sexual es sometiéndonos a Cristo, es sometiéndonos a Dios, porque ahí el versículo número 17 lo menciona, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto nos da santidad. Amén. Por allá más adelante se menciona el tema de José. José huyó de la inmoralidad, José huyó de la promiscuidad, José huyó de las acechanzas de una mujer, pero porque él estaba unido con Dios, ¿sí? Tenía el Espíritu Santo de Dios con él.
Pasamos al número 4. Punto número 4. ¿Cuál es? Matrimonio y soltería. Oh, matrimonio y soltería. Cuando uno habla con los jóvenes de la iglesia y habla acerca de el tema de la sexualidad, esto llama la atención. No es fácil tratarlo, y más en una sociedad tan inmoral. Es más, hay jóvenes que creen que la iglesia les trata muy duro por su sistema hormonal. Pero Pablo utiliza el capítulo número 7 de Primera de Corintios para hablar exactamente a los esposos, dar consejos a los esposos y también dar consejos ¿a quiénes? A los solteros. A los solteros. Tú eres una propiedad de Dios. Amén. Porque eres el templo del Espíritu Santo. ¿Será que vivir con una pureza sexual es ideal? ¿Es un ideal que todos los seres humanos podemos alcanzar? ¿Sí o no? Amén. Responde allí, por favor. Y te repito la pregunta. Responde allí en la caja de comentarios. ¿Será que vivir con una pureza sexual es un ideal que todos los seres humanos podemos alcanzar? ¿Sí o no? Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo número 19, nos ayuda a recordar eso. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Oh, aquí miramos algo. El matrimonio está diciendo allí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Así que el matrimonio es un escenario, es un ambiente, es un espacio para ejercer mayordomía sobre el cuerpo. El cuerpo no va a hacer lo que yo quiero que haga. No para ser inmoral sexualmente. El cuerpo no es para ser inmoral sexualmente. Porque ser el templo del Espíritu Santo es la única forma de huir de la inmoralidad sexual, pero es la única forma de vivir una vida santa en armonía con Dios. Amén. Cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, entonces las cosas funcionan mejor. Y la iglesia es la única comunidad cristiana que se distingue del entorno que le rodea. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde vivir a la altura de lo que nos llamamos cristianos. Y esto me hace recordar que el apóstol dice, ¿cómo es que una persona que se llama hermano o que se hace llamar hermano va a meterse en una vida incestuosa, a vivir con la mujer de su padre? Que esto no se ve ni tan siquiera entre los gentiles. ¿Será posible vivir entonces de la inmoralidad sexual en la sociedad actual en la que vivimos hoy? Con Dios todo es posible, y dice el versículo, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Es posible. Y Primera de Corintios, capítulo número 6, versículo número 18, nos dice, nos recomienda, huye de la fornicación. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. De ahí que el apóstol Pablo también le recomienda a Timoteo, el joven Timoteo, que huya de las pasiones juveniles, allá en 1 Corintios 2, versículo 22 al 23. No lo vamos a leer. Sin embargo, hablar el tema en la sociedad actual quizás no sea fácil, pero es muy necesario. Y por cierto, hay lecciones sobre la sexualidad que nosotros podemos aprender. Y Pablo en el capítulo número 7, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 24, se detiene a dar consejos a los matrimonios, a los casados. Así que también a partir de allí en adelante, él habla a los solteros, ¿sí? De ahí que nosotros podemos ver que a los casados les dice que la intimidad es un regalo, la intimidad es un regalo de entrega mutua, donde yo como persona ya no puedo decir mi cuerpo, sino es el cuerpo de los dos. Y tú como esposa no puedes decir mi cuerpo, sino que ahora somos, podemos decir o debemos decir nuestro cuerpo. Por esa razón, cuando nos casamos, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
Y a los solteros les dice que aprovechen muy bien el tiempo, que aprovechen este espacio de soltería para entregarse sin reservas al servicio de Dios. El capítulo número 7 entonces nos habla y nos recomienda a nosotros qué deberíamos hacer. Del 1 al 24 habla a los casados, del 25 al 40 habla a los solteros. Si cuidamos, ahí nosotros miramos, si cuidamos la integridad sexual, porque, bueno, yo creo que es tan necesario cuidar la identidad o la integridad sexual porque es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y quien peca contra su propio cuerpo, el que destruye el cuerpo, el que peca contra el cuerpo, está destruyendo su propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Es un privilegio entonces cuidar nuestro cuerpo. No porque sea una situación donde todo es limitaciones y que la iglesia es posible que sea. Es una bendición ser íntegros delante de Dios, porque el Espíritu de Dios puede habitar en nosotros. Debemos tener presente, Dios es el creador de la sexualidad. Y Él se goza que nosotros como seres humanos nos gocemos en la sexualidad. Es un privilegio reservado que Dios ha dado al hombre nacido naturalmente y a la mujer nacida naturalmente, tengo que decir esto, heterosexuales, ¿sí? Heterosexuales, que es un privilegio reservado por Dios para este hombre y esta mujer heterosexuales exclusivamente en el vínculo ¿de qué? Del matrimonio. Del matrimonio, que Dios estableció en la creación y la misma Biblia. La palabra de Dios autoriza que esto se puede hacer, pero dentro del vínculo del matrimonio. Así que, joven, tú que estás anhelando llegar a tener tu esposa o tu esposo, es necesario que te conserves íntegro, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora tú, mi hermano, mi hermana, mi amigo, la Biblia nos dice a nosotros que cuando nosotros ya somos casados, debemos vivir una vida de consagración, pero una vida en que ya somos esposos y que debemos ser íntegros. José nos mostró que sí se puede vivir íntegramente. Y personaje en el pasado también de la palabra de Dios. Así que es correcto ante los ojos de Dios vivir en pureza y santidad. La lección de esta semana nos invita entonces a que nos mostremos como el verdadero pueblo de Dios, que hacemos parte de Dios. Recuerda que tú eres un templo, tú eres una iglesia y que nosotros también pertenecemos a una iglesia, a un templo, al cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Les invito por favor a inclinar su cabeza nuevamente. Vamos a finalizar y cerrar con la oración. Poderoso y eterno Padre, gracias te damos por el repaso. Ha sido de gran bendición para nuestra fe. Recordar, Señor, cuán importante es la disciplina, porque la disciplina es amor. Y Padre, ayúdanos a sacar de nuestro corazón, Señor, lo que no te agrada. Gracias, Señor, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos nuestra audiencia, tanto en Facebook como en YouTube, y nuestros hermanos aquí presentes también. Dios me les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos para el próximo sábado seguir en sintonía con nuestra audiencia, con nuestros canales.